A nuestros maravillosos espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del poder. Marcus Todd estaba de pie junto a los ventanales de su oficina de esquina, observando cómo el horizonte de Chicago perforaba la niebla matutina. A sus 38 años, se había convertido exactamente en lo que su padre, Randolph Todd, siempre había exigido: un empresario despiadado con hielo en las venas y acero en la columna vertebral. El imperio de Todd Construction se extendía por 3 estados, pero Marcus conocía cada remache, cada contrato, el nombre de cada empleado. Su secretaria, Naen Mayor, llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Señor Todd, su esposa llamó. No podrá acompañarlo a almorzar hoy. Algo sobre una reunión de caridad. Marcus no se apartó de la ventana. La tercera reunión de caridad de Christie esta semana. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Gracias, Naen. Cancele mis citas de la tarde. Necesito visitar el proyecto del Distrito del Puerto. El proyecto del Distrito del Puerto era la joya de la corona de Marcus, un desarrollo frente al mar de $200 millones que cimentaría el nombre de Todd en la historia de Chicago. Pero más importante aún, era donde había estado llevando a cabo su propio tipo de vigilancia durante los últimos 4 meses. Marcus había crecido viendo a su padre construir la empresa desde cero, aprendiendo que la lealtad se ganaba a través del miedo y que el respeto se tomaba, nunca se daba. Randolph Todd le había enseñado que la debilidad era una enfermedad que infectaba todo lo que tocaba. Un hombre que no controla su propia casa no puede controlar un imperio, solía decir su padre. Marcus había interiorizado cada lección. Su matrimonio con Christie Hearst había sido estratégico al principio. El padre de ella poseía bienes raíces de primera calidad que Todd Construction necesitaba. Pero a lo largo de sus 12 años de matrimonio, Marcus se había enamorado genuinamente de su agudo ingenio y su feroz independencia. Tenían 2 hijos, Benjamin de 10 años y Flora de 8. Marcus le había dado a Christie todo: poder, estatus, libertad para perseguir sus intereses. Esa libertad, ahora se daba cuenta, había sido un error. Las fotos del investigador privado estaban guardadas en la caja fuerte de su oficina, pero Marcus había memorizado cada detalle. Christie y Craig Fitzgerald, su propio vicepresidente de operaciones. Alguien a quien había sacado de los equipos de construcción y preparado para el liderazgo. Pero Marcus Todd no se quebraba. Él planeaba. En el distrito del puerto, Marcus se reunió con Lon Carson, su capataz de mayor confianza. ¿Todo listo para la reunión de la junta de la próxima semana? Lon asintió, su rostro curtido serio. Toda la familia estará allí. Hasta el último de ellos. La sonrisa de Marcus era fría como el acero en invierno. Mi padre, mi tío Nelson, Craig, por supuesto, mi amada esposa. Lo que ninguno de ellos sabía era que Marcus había estado construyendo su propio imperio dentro del imperio. Mientras ellos pensaban que estaba centrado únicamente en el distrito del puerto. La reunión de la junta no era solo sobre informes trimestrales. Era el escenario de Marcus para el primer acto de un drama cuidadosamente orquestado que destruiría a todos los que lo habían traicionado. Capítulo 2. La red de engaños. Craig Fitzgerald se ajustó la corbata en el espejo del baño de ejecutivos, su reflejo mostrando a un hombre que se creía intocable. A los 35 años. Era apuesto de una manera que siempre le había facilitado las cosas, abriéndose paso con labia hacia oportunidades, camas y vidas en las que no tenía derecho a entrar. Las promesas adecuadas. Ella se merece algo mejor que él, se murmuró Craig, enderezando los hombros. Esta noche, después de la reunión de la junta, él y Christie finalmente le contarían todo a Marcus. Llevaban semanas planeándolo. Christie solicitaría el divorcio, se quedaría con la mitad de todo, y Craig renunciaría para fundar su propia empresa. Con el acuerdo de Christie y sus contactos en la industria, construirían algo hermoso juntos. Craig no sabía que Marcus le había estado dando información falsa durante meses, haciéndole creer que ciertos contratos eran más valiosos de lo que eran, que ciertas propiedades eran más rentables. Cada conversación. Christie Todd revisaba los papeles del divorcio que su abogado había preparado.
Sintió una punzada de culpa al mirar la foto familiar en su escritorio, Marcus con el brazo alrededor de ella. Creía que las reuniones de caridad eran reales. Sí asistía a ellas, pero solo después de sus encuentros con Craig. El elaborado calendario de mentiras se había convertido en una segunda naturaleza. Incluso se sentía orgullosa de lo bien que lo había manejado todo. Christy no tenía idea de que Marcus había instalado equipos de vigilancia en su coche hacía 6 meses. Que había estado rastreando cada uno de sus movimientos, grabando cada una de sus conversaciones. No sabía que él había contratado actores para asistir a las reuniones de caridad a las que ella decía ir, proporcionándole coartadas perfectas para su paradero. En la mansión de la familia Todd. Randolph Todd estaba sentado en su estudio, revisando la agenda para la reunión de la junta de mañana. A sus 72 años, seguía tan afilado como una navaja. Pero últimamente, había estado cuestionando el juicio de Marcus. El proyecto del distrito del puerto estaba consumiendo demasiados recursos, y algunas de las adquisiciones de propiedades parecían cuestionables. Habían estado planeando forzar a Marcus a un papel más pequeño en la empresa, no eliminarlo por completo, sino cortarle las alas, hacerlo más manejable. No tenían idea de que Marcus había estado anticipando este movimiento durante más de un año, que cada decisión cuestionable había sido diseñada para hacerlos complacientes. Para hacerles pensar que tenían la sartén por el mango. La familia Todd siempre se había basado en el poder, el control y la lealtad. La reunión de la junta de mañana pondría a prueba los tres de maneras que ninguno de ellos esperaba. Marcus pasó la noche en su despacho en casa, no revisando contratos o informes. Sus hijos llamaron a su puerta antes de acostarse. Mientras abrazaba a Benjamin y Flora, Marcus sintió un momento de genuina tristeza. Serían víctimas en lo que se avecinaba. Pero no permitiría que la traición quedara sin castigo, incluso si venía de su propia sangre. Si al final elegían a su madre por encima de él, aprenderían la misma lección que todos los demás. El nombre Todd significaba algo, y Marcus lo quemaría todo hasta los cimientos antes de permitir que fuera deshonrado. Capítulo 3. The One Ross. Marcus llegó primero, como siempre, su traje de sastre gris marengo impecable, su expresión indescifrable. Colocó un portafolio de cuero en su asiento y revisó su teléfono. Todo estaba en su lugar. Randolph entró con su característica presencia imponente, seguido por Nelson, cuya energía nerviosa delataba su incomodidad con lo que habían planeado. Luciendo elegante con un vestido azul marino que Craig le había ayudado a elegir. Antes de comenzar con los informes trimestrales, anunció Randolph, su voz cargada de la autoridad de décadas. Nelson y yo tenemos algunas preocupaciones sobre la dirección de esta empresa. Marcus se reclinó en su silla, pareciendo relajado. Te escucho, papá. El proyecto del distrito del puerto está desangrando dinero, dijo Nelson, consultando sus notas. Estas adquisiciones de propiedades que has estado haciendo no se alinean con nuestro modelo de negocio principal. Estás tomando riesgos innecesarios con el legado familiar. Craig se movió incómodo. Él había sido quien le había proporcionado a Nelson información interna sobre los tratos de Marcus, pensando que estaba protegiendo a la empresa de las decisiones cada vez más erráticas de su jefe. Pero la empresa necesita un liderazgo más conservador. Christy observó el rostro de su esposo, esperando ira, dolor, algún tipo de reacción emocional. En cambio, Marcus sonrió. Una expresión fría y depredadora que le puso la piel de gallina. Te estamos echando del negocio familiar, la voz de Randolph se alzó, perdiendo finalmente la compostura. Una decepción como tú no debería haber nacido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Marcus las había oído antes, años atrás. Ella y Craig habían planeado este momento, pero verlo suceder, ver la destrucción de la carrera de su esposo, la enfermaba. Aún así, siguió adelante con su guión. Nuestro matrimonio ha terminado. Me llevo a los niños. Marcus se volvió para mirar a su esposa, su expresión inalterada. Ya veo. Me dieron 1 hora para limpiar mi escritorio, dijo Marcus en voz baja, levantándose. El primer mensaje llegó al teléfono de Randolph, luego al de Nelson, luego al de Craig, luego al de Christy. Cada teléfono vibró con el sonido distintivo de un mensaje urgente, luego otro, y otro más.
Randall miró su pantalla y su rostro se puso blanco como un fantasma. El texto era simple: Todd Construction ahora posee todas las deudas asociadas con Stanton Holdings. Pago completo adeudado de inmediato o los activos serán embargados. M. Todd, director general, Todd Industries. El teléfono de Nelson mostraba un mensaje similar sobre sus propiedades personales. Su yate, los fondos fiduciarios de sus hijos. El texto de Craig era más personal: su contrato de trabajo contenía una cláusula de no competencia. La violación resulta en la pérdida inmediata de todas las opciones sobre acciones y beneficios de pensión. Acción legal en curso. Departamento Legal, Todd Industries. El mensaje de Christie fue el más cruel: el acuerdo prenupcial sigue en vigor. Cláusula de adulterio activada. No te llevas nada. Los niños se quedan conmigo. Marcus, me ruegan que pare. Pero ya era demasiado tarde. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato. Randall marcando frenéticamente. Nelson gritando a su teléfono mientras sus activos eran congelados por órdenes judiciales que habían sido preparadas con meses de antelación. Y Christie se encontró bloqueada de cada cuenta, cada tarjeta de crédito, cada aspecto de la vida que había dado por sentada. Marcus Todd había pasado 2 años construyendo un imperio paralelo en las sombras, adquiriendo la deuda y el apalancamiento que necesitaba para destruir a todos los que lo traicionarían. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la voz de Marcus llegó a través del sistema de intercomunicación. ¿Querían un nuevo director general? Ya lo tienen. Todd Industries es ahora el accionista mayoritario de Todd Construction. Bienvenidos a su nueva realidad. La guerra había comenzado, y Marcus Todd tenía todas las armas. Capítulo 4. El desenlace 3 días después de la reunión de la Junta. El alcance total de la preparación de Marcus se hizo aterradoramente claro. Desde su nueva sede. Una reluciente torre de cristal que había estado desarrollando en secreto durante 18 meses. Marcus observaba cómo su vida anterior ardía con el mismo interés desapegado que podría mostrar al ver una demolición de construcción. Randall Todd se sentó en su estudio. Estableciendo sociedades holding que ahora controlaban cada aspecto de la fortuna de la familia Todd. ¿Cómo?, susurró Randall a la habitación vacía. Mientras todos pensaban que estaba centrado en proyectos de construcción, él los había estado estudiando, aprendiendo sus debilidades, sus miedos secretos, sus vulnerabilidades ocultas. Cada cena familiar, cada reunión de negocios, cada conversación casual había sido una recopilación de inteligencia. Descubrió que su padre había estado moviendo lentamente activos al extranjero, preparándose para forzar a Marcus a salir de la empresa por completo. Nelson había estado malversando pequeñas cantidades durante años, no lo suficiente como para notarlo individualmente, pero lo suficiente como para constituir un delito federal cuando se compilaba. Craig había estado vendiendo secretos de la empresa a competidores, pensando que estaba construyendo relaciones para su eventual partida. Pero Marcus no había expuesto estos crímenes. En cambio, los había utilizado como palanca. Craig no había devuelto sus llamadas desde la reunión de la Junta. El abogado de divorcios que había contratado la había abandonado como cliente después de descubrir la cláusula de adulterio del acuerdo prenupcial, una cláusula que ella había olvidado que existía. Sus hijos, Benjamin y Flora, se alojaban con Marcus en una propiedad que ella nunca había visto antes. Cuando intentó recogerlos de la escuela. Donaciones que venían con instrucciones estrictas de que ya no se la asociara con sus actividades. Su círculo social había sido sistemáticamente envenenado contra ella por una campaña de rumores que la pintaba como una adúltera manipuladora que destruyó la familia de un buen hombre. Cubría cualquier actividad relacionada con la construcción en un área de 7 estados. Sus opciones sobre acciones, que había pensado que valían casi $2 millones. Cada relación que Craig pensaba que había construido en la industria había sido comprometida. Marcus le había estado dando información falsa sobre su posición con socios potenciales, haciéndole creer que las puertas estaban abiertas cuando en realidad habían sido cerradas de golpe meses atrás. El golpe de gracia llegó cuando Craig descubrió que su propio contrato de arrendamiento de apartamento estaba en manos de una subsidiaria de Todd Industries. El Hotel Riverside donde había llevado a cabo su aventura también era propiedad, a través de una serie de empresas fantasma, de Marcus Todd.
Pero la verdadera obra maestra de Marcus fue psicológica. Les había dejado a cada uno la esperanza suficiente para seguir luchando, los recursos suficientes para evitar que se marcharan por completo. Quería que lucharan. Que se agotaran tratando de reconstruir mientras él destruía sistemáticamente cada nuevo cimiento que intentaban poner. En Todd Industries, la nueva asistente de Marcus, Angélica Inglis, revisó los informes del día. Señor, su padre ha solicitado una reunión. Ofrece ceder sus acciones restantes a cambio de detener los embargos de activos. Marcus no levantó la vista de los planos arquitectónicos extendidos sobre su escritorio. Dígale que no le queda nada con que negociar. Si quiere volver a ver a sus nietos, puede concertar una cita como cualquier otra persona. ¿Y la señora Todd? Ha estado llamando. Dice que hará cualquier cosa para ver a Benjamin y Flora. ¿Cualquier cosa? La sonrisa de Marcus fue gélida. Entonces puede empezar por admitir públicamente su adulterio y pedir disculpas formalmente a nuestros hijos por destruir su familia. Por escrito. En el Chicago Tribune. Angélica se movió incómoda. Señor, ¿eso es legal? Ella tiene derecho a guardar silencio, respondió Marcus. También tiene derecho a ver a sus hijos. No puede tener ambas cosas. El genio de la venganza de Marcus no era solo su alcance, era su paciencia. Cada movimiento había sido calculado para dar esperanza a sus enemigos antes de aplastarla. El poder era lo que tomabas. El control era lo que construías, pieza por pieza, decisión por decisión. Hasta que tus enemigos se destruían a sí mismos tratando de escapar del laberinto que habías construido a su alrededor. La guerra estaba lejos de terminar. Pero Marcus Todd ya no luchaba por la supervivencia. Luchaba por la victoria absoluta. Capítulo 5. La elección de los niños, la parte más difícil de cualquier guerra, reflexionó Marcus. Y las preguntas en sus ojos se volvían más difíciles de responder cada día. ¿Por qué no podemos ver a mami?, preguntó Flora durante el desayuno, su rostro de 8 años arrugado por la confusión. Sigue llamando, pero siempre dices que está ocupada. Marcus dejó su taza de café, estudiando el rostro de su hija. Tenía los ojos de Christy pero su barbilla terca. Revolvía su cereal en el tazón. Te engañó, ¿verdad? Con el señor Craig. La franqueza de la pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico, pero su expresión se mantuvo firme. Sí, hijo, lo hizo. Tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Flora, hay algunas cosas en la vida que no se pueden arreglar con una disculpa. Cuando alguien rompe la confianza de esta manera, permanece rota. Lo que no les dijo fue que su madre había estado intentando desesperadamente verlos, que había ofrecido renunciar a todos los derechos sobre la casa, los coches, todo, solo por el derecho de visita. Lo que no les dijo fue que había estado documentando cada llamada telefónica, cada mensaje desesperado. Madre e hijos se abrazaron en la sala de estar, con lágrimas corriendo por sus rostros. Lo siento mucho, mis bebés, susurró Christy. Nunca quise que nada de esto sucediera. Mamá. Cometí un terrible error. Herí a vuestro padre, y os herí a vosotros también, y lo siento más de lo que jamás podré expresar. Pero os amo a ambos más que a nada en el mundo. Flora levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé, cariño. Tu padre está muy enojado, y tiene todo el derecho a estarlo. Lo que ninguno de ellos sabía era que Marcus había regresado temprano de su reunión y estaba observando a través de las cámaras de seguridad. Vio la angustia genuina en el rostro de Christy. El amor desesperado por sus hijos, y por un momento, algo dentro de él vaciló. Luego pensó en las manos de Craig sobre su esposa, en las mentiras que ella había contado. En la traición que había dolido más que cualquier negocio jamás podría haberlo hecho. El momento de debilidad pasó como el humo. Marcus entró en el ático en silencio. Dijo con calma. Podría hacer que te arrestaran. Papi, no, Flora corrió hacia él, agarrándole las piernas. Es nuestra mami. Benjamin se interpuso entre sus padres. Pareciendo mayor de sus 10 años. Papá, ella dijo que lo sentía. ¿No es suficiente?
Marcus miró a su hijo, viendo una inteligencia y un juicio que le recordaban a sí mismo a esa edad. Benjamin. Cuando alguien te traiciona, lo siento, no es suficiente. Las acciones tienen consecuencias. Tu madre eligió a Craig Fitzgerald por encima de nuestra familia. Esa elección tiene consecuencias. Pero nos eligió a nosotros ahora, argumentó Benjamin. Regresó después de perder todo lo demás, respondió Marcus. Eso no es una elección, hijo. Eso es desesperación. Christy dio un paso adelante. Con la voz temblorosa. Marcus, por favor. Sé que lo destruí todo. Sé que no merezco el perdón, pero no castigues a los niños por mis errores. No los estoy castigando, dijo Marcus con frialdad. Los estoy protegiendo de alguien que ha demostrado que no se le puede confiar las cosas más importantes de su vida. La discusión que siguió fue brutal en su honestidad. Christy suplicó. Marcus permaneció impasible, y los niños vieron cómo su familia se desintegraba por completo. Cuando la seguridad del edificio finalmente escoltó a Christy fuera. Tanto Benjamin como Flora estaban llorando. Esa noche, Marcus encontró una nota deslizada bajo la puerta de su dormitorio con la cuidadosa caligrafía de Benjamin: Papá, te quiero. Pero mamá también nos quiere. Quizás para ti es más importante estar enojado que ser una familia. Eso me pone triste. Por primera vez desde que esto comenzó. Marcus Todd sintió que algo se resquebrajaba en la armadura de su certeza. Pero había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El nombre Todd significaba algo. Y no permitiría que se asociara con la debilidad o el perdón de la traición. A la mañana siguiente, hizo arreglos para que Benjamin y Flora asistieran a un internado en Connecticut. Si no podían entender la necesidad de sus acciones, quizás la distancia proporcionaría claridad. Mientras firmaba los papeles de inscripción, Marcus se dijo a sí mismo que esto era protección. No castigo. Pero en el fondo, sabía que estaba eligiendo la venganza por encima del amor. Y estaba en paz con esa elección. Capítulo 6. Los preparativos finales 6 meses después de la reunión de la junta que lo había iniciado todo. Marcus Todd estaba en su nueva oficina revisando informes que le habrían hecho sonreír si aún fuera capaz de sentir alegría. Todd Industries se había convertido en un gigante. Absorbiendo no solo la empresa de su familia, sino a 3 de sus principales competidores. Sus enemigos no solo estaban derrotados, estaban siendo lentamente reducidos a polvo. Intentó contactar a Marcus docenas de veces, pero su hijo había sido claro: no habría reconciliación, ni piedad, ni perdón. El punto de quiebre llegó cuando Randall sufrió un ataque al corazón leve y fue hospitalizado. Marcus recibió la llamada pero no lo visitó. En su lugar, envió flores con una nota. La sangre no excusa la traición. Recupérate pronto. A Nelson Stanton le había ido aún peor. Enfrentando cargos federales por malversación que Marcus había documentado y denunciado cuidadosamente. Había negociado un acuerdo para cumplir una pena en una prisión de mínima seguridad. Su esposa se había divorciado de él. Pero fue la destrucción de Craig Fitzgerald lo que Marcus había diseñado con más cuidado. Incapaz de trabajar en la construcción debido a la cláusula de no competencia. Craig había intentado iniciar un negocio de paisajismo. Marcus había destruido sistemáticamente cada contrato. Envenenado cada relación y se había asegurado de que la reputación de Craig fuera tan tóxica que no pudiera conseguir trabajo cortando césped, y mucho menos construyendo edificios. El golpe de gracia había llegado cuando Marcus compró el banco que tenía la hipoteca de Craig, los préstamos de su coche, sus tarjetas de crédito. Todo lo que Craig poseía ahora estaba controlado por el hombre cuya vida había ayudado a destruir. Christy había demostrado ser más resistente de lo que Marcus esperaba. Incapaz de ver a sus hijos con regularidad y apartada de su vida anterior, se había mudado a un pequeño apartamento y había aceptado un trabajo como maestra sustituta. Lo que irritaba a Marcus era que parecía estar mejor, más feliz en cierto modo. Los constantes eventos de caridad y el ascenso social habían sido reemplazados por un trabajo genuino. Relaciones reales, un propósito auténtico. Le había escrito varias cartas, no pidiendo dinero o estatus, sino solo pidiendo tiempo regular con Benjamin y Flora. Las había ignorado todas.
Los niños habían sido la complicación inesperada en su venganza perfecta. En su internado de Connecticut, tanto Benjamin como Flora estaban luchando. No académicamente, la inteligencia de los Todd era fuerte en ambos, sino emocionalmente. Escribían cartas pidiendo volver a casa, ver a su madre. Entender por qué su familia había sido destruida tan completamente. La respuesta de Marcus había sido contratar a los mejores psicólogos infantiles que el dinero podía comprar para explicarles a sus hijos que a veces las familias tenían que romperse para evitar un daño mayor. Los médicos habían sido menos comprensivos de lo que esperaba. Señor Todd, le había dicho la doctora Vera Proctor durante su última consulta. Sus hijos muestran signos de angustia emocional significativa. Se sienten abandonados por ambos padres, por la traición inicial de su madre y por la respuesta de usted a ella. Necesitan estabilidad. No socios comerciales. Necesitan amor, no lecciones de poder. Marcus había despedido a la doctora Proctor y encontrado a alguien más dispuesto a apoyar su enfoque. Ahora, quería entender exactamente cuánto dolor había causado, exactamente cuánto más podía infligir. Los perfiles eran una lectura interesante. Randolph estaba roto pero aún luchando. Aferrándose a la esperanza de reconciliación con sus nietos. Nelson estaba derrotado pero resentido, tramando pequeñas venganzas desde su celda. Craig estaba desesperado y era peligroso. Llevado tan al límite que podría hacer algo impredecible. ¿Y Christie? Christie estaba evolucionando. La socialité superficial que lo había traicionado se estaba convirtiendo en alguien más profundo. Alguien que realmente podría ser digno del amor que había desechado. Esa transformación ofendía a Marcus más que su traición original. Su intercomunicador sonó. Señor Todd. Y todos los jugadores estaban exactamente donde Marcus los quería. ¿Había pasado meses preparándose para este momento? Cuando sus enemigos estarían lo suficientemente desesperados como para cometer el tipo de errores que justificarían todo lo que les había hecho. La jugada desesperada Craig Fitzgerald parecía un hombre que había estado viviendo en su coche, lo cual no estaba lejos de la verdad. Su apariencia, antes inmaculada, se había deteriorado en ropa arrugada, ojos inyectados en sangre y la energía desesperada de alguien sin nada que perder. Cuando entró en la oficina de Marcus, se movió como un animal acorralado. Marcus, dijo Craig, con la voz ronca. Tenemos que hablar. Marcus no levantó la vista de sus papeles. Señor Fitzgerald, no sabía que tuviéramos algo de qué hablar. Déjate de... La máscara de civilidad de Craig finalmente se deslizó por completo. Has destruido mi vida, mi carrera, todo por lo que he trabajado. Pero cometiste un error. ¿Solo uno? Preguntó Marcus con suavidad. Craig sacó su teléfono y lo puso sobre el escritorio de Marcus. Lo grabé todo. Cada conversación que Christie y yo tuvimos sobre ti, sobre la empresa. Tales como cómo has estado sobornando a funcionarios de la ciudad para el proyecto del distrito del puerto. Tales como cómo has estado destruyendo sistemáticamente la vida de las personas a través de la vigilancia ilegal y la manipulación financiera. El silencio se extendió entre ellos como una cuchilla. La mano de Craig temblaba ligeramente mientras esperaba la respuesta de Marcus. Teoría interesante, dijo Marcus finalmente. ¿Tienes pruebas de estos presuntos crímenes? Tengo grabaciones de tu esposa confirmándolos. ¿Mi esposa, que estaba teniendo una aventura contigo en ese momento? ¿Cuya credibilidad está algo comprometida? Quien nunca estuvo al tanto de mis operaciones comerciales reales, Marcus se reclinó en su silla. Craig, estás más desesperado de lo que pensaba. Quiero $10 millones. O estas grabaciones irán al FBI, al IRS y a todos los periódicos de Chicago. Marcus se levantó lentamente, caminando hacia su ventana. La ciudad se extendía debajo de él. Un testimonio de su poder y visión. ¿Sabes lo que es fascinante de las conversaciones grabadas, Craig? Pueden ser editadas, manipuladas, sacadas de contexto. Particularmente cuando involucran a un ex empleado caído en desgracia y a una adúltera que conspiraban contra su víctima. ¿Crees que eres intocable? La voz de Craig se quebró. ¿Crees que puedes destruir a todos a tu alrededor sin consecuencias? Creo, Marcus se volvió para mirarlo,
que acabas de cometer extorsión en mi oficina. Con mis cámaras de seguridad grabando cada palabra. El rostro de Craig se puso blanco al darse cuenta de su error. ¿Bastardo? Soy un bastardo que gana, Craig. Tú solo eres un bastardo. Marcus presionó un botón en su escritorio. La seguridad te escoltará fuera. Si me contactas de nuevo, o a cualquier miembro de mi familia, o intentas interferir con mi negocio de alguna manera, haré que te arresten por extorsión, acoso y cualquier otro cargo que mi muy caro equipo legal pueda imaginar. Pero Craig no había terminado. Mientras los guardias de seguridad entraban en la oficina, jugó su última carta. ¿Quieres saber lo que Christie realmente dijo de ti, Marcus? Dijo que eras una máquina fría y sin emociones que nunca amó de verdad a nadie. Dijo que sentía pena por tus hijos porque crecerán igual que tú, incapaces de una conexión humana real. Las palabras dieron en el blanco. La compostura de Marcus se resquebrajó por un momento. Solo lo suficiente para que Craig viera el dolor debajo del hielo. Dijo que no te engañó porque no te amaba, continuó Craig mientras los guardias lo agarraban de los brazos. El peso de esas palabras cayendo sobre él como ceniza. Había ganado esta confrontación, como había ganado todas las demás, pero la victoria se sentía hueca. Esa noche, Marcus hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a sus hijos al internado. Papá, la voz de Benjamin era cautelosa, insegura. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Flora extraña casa. A veces las cosas tienen que romperse antes de que puedan ser reconstruidas adecuadamente. Pero ¿y si no se pueden reconstruir en absoluto? ¿Y si algunas cosas simplemente se han ido para siempre? La pregunta quedó suspendida entre ellos, la sabiduría de un niño atravesando todas las justificaciones cuidadosamente construidas de Marcus. Papá, la voz de Benjamin era más pequeña ahora. ¿Alguna vez vas a perdonar a mamá? Marcus pensó en las palabras de Craig, en la transformación de Christie. En los informes de sus investigadores que la mostraban viviendo una vida tranquila de servicio genuino en lugar de una actuación superficial. No lo sé, hijo, dijo finalmente. Y por primera vez en meses, estaba diciendo la verdad completa. Después de colgar, Marcus se sentó en su oficina vacía. Rodeado por el imperio que había construido sobre las cenizas de su vida anterior. Lo había ganado todo y lo había perdido todo. Y por primera vez, no estaba seguro de que importaba más. Ha habido un accidente. Su padre. Marcus se vistió y estuvo en su coche en 10 minutos, su mente acelerada mientras conducía por las calles vacías de Chicago hacia el Hospital Northwestern Memorial. Marcus sintió algo que no había experimentado en meses, incertidumbre. Su padre yacía inconsciente, con máquinas monitoreando su corazón fallido, y por primera vez. Su rostro demacrado por la preocupación. Vine tan pronto como me enteré. ¿Cómo supiste? Benjamin me llamó. ¿Está asustado? Se paró a su lado, sin tocarlo. Pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume familiar. Los niños quieren volver a casa. Quieren ver a su abuelo. Están más seguros en la escuela. Son niños llorando por su familia. Marcus, la seguridad no es lo que necesitan ahora mismo. Antes de que Marcus pudiera responder, un médico se acercó. Señor Todd, su padre está estable. Pero pregunta por usted. Y sigue mencionando a sus nietos. Marcus siguió al médico a la UCI, dejando a Christie en la sala de espera. Randall parecía más pequeño de lo que Marcus lo había visto nunca, las máquinas haciéndolo parecer frágil y mortal. Hijo, la voz de Randall era apenas un susurro. Lo siento. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Su padre nunca se había disculpado con él por nada, nunca. Papá, no lo hagas. No, escucha. Los ojos de Randall estaban más claros de lo que habían estado en meses. Estaba equivocado. Sobre el negocio, sobre intentar echarte. Siempre fuiste mejor que yo, más inteligente, más fuerte. Destruyó nuestra familia. Tú destruiste tu familia, hijo. Ella cometió un error. Tú elegiste la venganza por encima del amor. Las máquinas emitían pitidos constantes.
Luego construyes algo en lugar de derribarlo. Esa tarde, Marcus llamó a Benjamin y Flora. Por primera vez en meses, escuchó más de lo que habló. El abuelo está muy enfermo. Marcus miró por la ventana de su oficina la ciudad que había conquistado, el imperio que había construido sobre los cimientos de su ira. Sí, hijo. Os voy a traer a casa. ¿Y mamá? La pregunta que había estado temiendo. Marcus pensó en las palabras de Randolph, en el hombre en la UCI que podría no tener mucho tiempo para ver a sus nietos junto a sus padres. Veremos. Dijo Marcus y lo dijo en serio. Pero mientras hacía los arreglos para el regreso de los niños, Marcus recibió una llamada que lo cambió todo. Craig Fitzgerald había sido encontrado muerto en su apartamento, un aparente suicidio. La nota que había dejado era simple: no puedo vivir con lo que me he convertido. La noticia golpeó a Marcus como un golpe físico. Quería a Craig destruido, humillado, derrotado, pero no muerto. El hombre que lo había traicionado se había ido, y en lugar de satisfacción, Marcus solo sentía un vacío hueco. Cuando Christie se enteró de la muerte de Craig, vino a la oficina de Marcus sin que la llamaran. Estaba llorando, no solo por Craig, sino por todos ellos. Esto tiene que parar, dijo entre lágrimas. Este ciclo de castigo y venganza. Craig está muerto. Tu padre se está muriendo. Nuestros hijos están traumatizados. ¿Qué más necesitas demostrar? Marcus miró a la mujer que una vez había amado más que a la vida misma, que lo había traicionado, que había pagado por esa traición con todo lo que una vez había tenido. Era diferente ahora. Más dura en algunos aspectos pero más genuina. La socialité superficial se había ido, reemplazada por alguien que había aprendido lo que se sentía la pérdida real. No sé cómo parar, admitió. Mientras Benjamin y Flora dormían en sus propias camas por primera vez en meses, y mientras Randolph Todd luchaba por su vida en cuidados intensivos, Marcus Todd se paró en su ventana y tomó una decisión que definiría el resto de su vida. La pregunta era si era lo suficientemente fuerte como para elegir el perdón sobre la venganza. La reconstrucción sobre la revancha. La respuesta determinaría si la familia Todd tenía algún futuro. Capítulo 9. El ajuste de cuentas 3 semanas después. Randolph Todd fue dado de alta del hospital bajo el cuidado de su hijo. La experiencia cercana a la muerte lo había cambiado, lo había hecho más frágil, pero de alguna manera más presente. Marcus observaba a su padre con sus hijos y veía algo que había olvidado que existía: amor simple, sin condiciones ni estrategias. Randolph había sido un hombre duro, exigente y a menudo cruel. Pero con sus nietos, era simplemente un abuelo que casi había perdido la oportunidad de conocerlos. Es diferente, dijo Benjamin una noche después de ayudar a su abuelo a acostarse. Christie había estado visitando a diario, aparentemente para ver a los niños, pero también para ayudar a cuidar a Randolph. Ella y Marcus mantenían una distancia cuidadosa, hablando solo de asuntos prácticos, horarios, citas médicas, las necesidades de los niños. Pero Marcus se encontraba observándola cuando ella no sabía que la miraba. Viendo con qué naturalidad cuidaba a su padre, con qué facilidad hacía reír a sus hijos. La mujer que lo había traicionado se había ido, reemplazada por alguien a quien comenzaba a respetar. Si no a confiar todavía. Nelson Stanton permanecía en prisión, impenitente y amargado. Marcus tenía el poder de ayudar a reducir su sentencia, pero decidió no hacerlo. Algunas traiciones, decidió, eran imperdonables, particularmente de alguien que no había mostrado remordimiento. El funeral de Craig había sido pequeño, asistido principalmente por parientes lejanos que apenas lo conocían. Marcus no había ido, pero Christie sí, llevando flores y el peso de una culpa que Marcus reconocía porque él también la llevaba. Ambos jugaron un papel en la destrucción de Craig. Y su muerte era una carga que llevarían para siempre. El punto de inflexión llegó durante una cena familiar, la primera que habían compartido en casi un año. ¿Tú y mamá vais a volver a estar juntos? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Marcus miró a Christie, que cortaba cuidadosamente su carne, fingiendo no oír. Eso es complicado, cariño. Dijo Marcus finalmente. ¿Por qué te hizo daño?, preguntó Benjamin con la franqueza de la juventud. Sí.
Pero dijo que lo sentía. Y tú le devolviste el daño. ¿No es suficiente? Marcus dejó el tenedor, estudiando el rostro de su hijo. ¿Qué piensas tú, Benjamin? Pienso, dijo Benjamin con cuidado, que tener razón no es lo mismo que ser feliz. Después de que los niños se durmieran y Randolph estuviera acomodado en su habitación, Marcus encontró a Christie en el balcón, mirando el horizonte de Chicago. Gracias, dijo. Lo entiendo. Pero, ¿puedes al menos intentar perdonarte a ti mismo? ¿Por qué? Por ser humano. Por estar herido. Por cometer errores cuando sentías dolor. Marcus pensó en Craig. En el imperio que había construido sobre la ira. En los niños que habían pagado el precio de los fracasos de los adultos. Lo destruí, dijo Marcus en voz baja. A Craig. Dijo Marcus finalmente. Sí. ¿Por qué lo hiciste? De verdad. Christie guardó silencio durante un largo rato. Porque me sentía invisible en nuestro matrimonio. Estabas tan centrado en los negocios. Ahora sé que sentirse vista no vale la pena destruir todo lo real por algo temporal. Hizo una pausa. Sé que eso no excusa lo que hice. Nada lo excusa, pero es la verdad. Marcus asimiló esto. La comprensión finalmente golpeándolo. Yo te hice invisible. Nos hicimos invisibles el uno al otro. Yo dejé de intentar competir con tu trabajo. Randolph Todd murió pacíficamente mientras dormía, rodeado de su hijo y sus nietos. Sus últimas palabras fueron para Marcus: construye algo hermoso. El funeral fue pequeño pero significativo. Marcus habló de la complejidad de su padre, sus fracasos y su amor, su dureza y su sabiduría final. Habló del perdón y de la diferencia entre justicia y venganza. Después del servicio. Pensando en imperios construidos sobre la ira y familias destruidas por el orgullo. Ahora intentamos construir algo hermoso, dijo. Quizás no juntos, pero para ellos. Señaló a Benjamin y Flora, que estaban colocando flores en la tumba de su abuelo. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Christie. Marcus consideró la pregunta que lo había atormentado durante un año. No lo sé. Pero puedo intentar dejar de castigarte por ello. No era una reconciliación. No era un final feliz. Pero era un comienzo, el primer paso para construir algo sobre el amor en lugar de la venganza. Sobre la esperanza en lugar de la ira. Marcus todavía había pasado un año aprendiendo a destruir todo lo que tocaba. Ahora pasaría el tiempo que le quedara aprendiendo a crear algo que valiera la pena conservar. Los niños merecían eso, y quizás, él también. Epílogo 5 años después. Marcus Todd estaba en el mismo cementerio, pero esta vez no estaba solo. Benjamin, ahora de 15 años, y Flora, de 13, lo flanqueaban mientras visitaban la tumba de su abuelo. Christie estaba cerca con su segundo esposo, un amable profesor que trataba a los hijos de Marcus como si fueran suyos. Marcus nunca se volvió a casar. Construyó su imperio hasta convertirlo en algo significativo: proyectos de viviendas asequibles, fundaciones educativas, programas para jóvenes desfavorecidos. La ira que una vez lo había impulsado había sido reemplazada por un propósito. Él y Christie nunca se reconciliaron románticamente, pero habían aprendido a ser padres compartidos de manera efectiva. Incluso a ser una especie de amigos. La traición siempre estaría entre ellos, pero ya no los definía. Nelson Stanton había salido de prisión, un hombre roto. Marcus le había ofrecido un trabajo. No por perdón, sino por el reconocimiento de que algunos castigos no tienen fecha de finalización. Nelson lo había rechazado y desaparecido en la oscuridad. Marcus había aprendido bien la última lección de su padre: la medida de un hombre no era lo que podía destruir, sino lo que podía crear. De pie bajo el viento de Chicago. Se trataba de elegir qué llevar adelante y qué dejar enterrado con los muertos. Fin. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y los veré allí.